Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy José Pablo Rocha, entrenador profesional de físico-constructivismo y fitness. En esta ocasión les voy a hablar de un tema que seguramente han escuchado por ahí, que son los receptores hormonales. Específicamente les voy a hablar de los receptores androgénicos. Todos han oído que en el uso de esteroides como la testosterona, por ejemplo, la boldenona, la nandrolona, se habla de receptores. Algunos te dicen, se saturaron, faltan receptores, es que tienen los receptores vírgenes, es que los receptores son primordiales para el desarrollo muscular y hay un medicamento que te ayuda a aumentar la cantidad de receptores, etcétera, ¿no? O si te sientes mal, es que tuviste una falla en los receptores. Todas esas cosas las escuchamos todo el tiempo, pero vamos a ver qué tan cierto es esto. Primero vamos a ver, antes de ver qué es un receptor androgénico, qué es un receptor. Un receptor es una proteína que se encuentra en el interior de la célula. Esa proteína, ese receptor, tiene la función de la entrada de una llave con una combinación específica. Esto quiere decir que el receptor de la insulina tiene una combinación diferente al de la testosterona o al de la adrenalina, por ejemplo, o al de la progesterona o al del estradiol, ¿no? Porque son hormonas diferentes. En el caso de la testosterona, tenemos los receptores androgénicos, que son los propios de esta hormona. La hormona masculina, ¿cuál? Pues la testosterona. La testosterona, que es la que nos ayuda al desarrollo de las características sexuales masculinas, primarias y, bueno, secundarias, ¿no? Que desde que estamos pequeños está funcionando este receptor, desde que nosotros somos chiquititos, desde que estamos dentro del vientre de nuestra madre, nuestros receptores están, válgame la redundancia, recibiendo la información de alguna hormona, en este caso los androgénicos de la testosterona. ¿Y esto qué va a hacer? Nos va a ayudar a desarrollar nuestros órganos sexuales. La testosterona tiene una combinación específica como lo habíamos visto. Supongamos que esto es el receptor de testosterona y esta es la testosterona. Yo introduzco la llave, entra la testosterona en su receptor, llamándose ya complejo hormona receptor, y al momento de dar la vuelta se activa. ¿Qué es lo que se activa? En este caso, el de la testosterona, la síntesis, por ejemplo, de proteína muscular cuando estamos hablando con un fin deportivo. La síntesis de proteínas musculares, ¿no? Actina y miosina. Eso es lo principal en el uso de esteroides de manera deportiva. Cuando es otra hormona, como los estrógenos, sucede lo mismo. Introducimos el estrógeno en el receptor y se abre. Esto quiere decir que activa la función de la progesterona, que es una hormona que está en pro de la gestación, por eso se llama progesterona. Cuando nosotros hablamos de la adrenalina, que es un beta-adrenérgico, entra en los receptores adrenérgicos y de la misma forma activa su función. Pero bueno, ¿qué pasa si yo meto estrógenos en el receptor de la testosterona? Pues no lo abre porque no tiene la misma combinación. Sin embargo, en el receptor de la testosterona podemos introducir otro tipo de sustancias que no son exactamente la testosterona, pero que pueden abrir esta llave. A eso se le llama un ligando agonista. Es decir, es una copia, esta es la otra llave, supongamos que esta es la testosterona, y esta, por ejemplo, es la trembolona. La trembolona es un fármaco que se deriva de la 19-nortestosterona. No es propiamente testosterona, pero tiene una función muy similar, si no es que la misma, que es la síntesis de proteínas, el desarrollo de la masa muscular, etcétera, etcétera, ¿no? Esto quiere decir que, por ejemplo, una hormona como la trembolona o en este caso la boldenona, que es un derivado de la testosterona, pero no es testosterona porque tiene modificaciones en la molécula, tiene la misma combinación y la podemos introducir en esta llave, en este candado, perdón, y al tener la misma combinación puede tener la misma función. Esto es el complejo hormona receptor. Ahora, en cambio, han escuchado por ahí de bloqueadores de testosterona, bloqueadores de estrógenos, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué es un bloqueador? Es un ligando también, solo que es agonista. Es decir, entra, no dispara la acción primordial de esta hormona y cuando nosotros queremos introducir otra llave,
ya está ocupando este espacio. Entonces lo que hace es ocupar el espacio en donde entra la llave y como ya no la puede meter, no permite que se lleve a cabo la función de esta hormona, ya sea la testosterona, la progesterona, los estrógenos, la adrenalina, la insulina, etcétera. Cualquiera de las hormonas y sus respectivos receptores. Ahora, ¿qué pasa con el tema de que los receptores, cuando somos principiantes en el gimnasio y utilizamos el primer ciclo, son vírgenes? Bueno, pues esto es falsísimo, esto es muy falso, ya que nuestros receptores comienzan a funcionar desde que nosotros estamos desarrollando nuestros órganos sexuales. Y por supuesto, cuando estamos creciendo y nos está cambiando la voz, estamos segregando testosterona y nuestros receptores están recibiendo ese mensaje de la testosterona que dice desarrolla las características sexuales masculinas. Entonces, eso es un mito. Por otra parte, ¿cómo sabemos si tenemos más o menos receptores? Hay un mecanismo que se llama regulación a la alza en el caso de los receptores de los andrógenos, que quiere decir que entre más presencia de testosterona haya, va a la alza este mecanismo de regulación y los va aumentando el número de receptores conforme vamos utilizando dosis más altas de esteroides androgénicos anabólicos, ¿verdad? Y bueno, pues además de eso, tenemos por ahí también el mito de que los receptores se saturan. ¿Por qué no se saturan? Pues porque existe este mecanismo de regulación a la alza. Hay más y más y más y más, y si bien se están utilizando, pues hay a la alza, y por supuesto que entre más fármaco usamos, se crean nuevos receptores. Espero que les sirva esta información. Ya saben, a todos los que quieran asesorías en línea o presenciales en la Ciudad de México, en línea para todo el mundo, claro, mándenme un inbox y con mucho gusto les proporciono todo lo que necesito para que podamos trabajar juntos en su transformación física, mental e interior también, ¿por qué no, verdad? Y también, bueno, si quieren aprender más acerca de este tipo de temas, yo los invito al diplomado en ayudas ergogénicas que imparte el Colegio Iberoamericano de Ciencias del Ejercicio, que va a ser, por supuesto, el anfitrión de este seminario en línea o webinar, el doctor Jorge Fernández Cuevas, gran maestro y amigo que estoy seguro que les va a compartir esta información y muchísima más información que no se imaginan que existía, con un enfoque científico y además respaldado por todos los atletas que lo hemos llevado a la práctica, y es un recopilado de 40 años o más de información para que ustedes puedan entender cómo funciona la farmacología del deporte, cuáles son los efectos secundarios, por qué se dan y cómo funciona, cuál es el mecanismo de acción, ¿no? Y qué es lo que sucede de verdad en el mundo del culturismo, cuáles son las buenas y malas prácticas que nos pueden llevar a tener éxito o fracaso o incluso a tener problemas con el uso de fármacos, ¿verdad? Y bueno, pues les agradezco que hayan visto este video, espero que les sea de mucha utilidad y por supuesto hay que fortalecer la mente también, no solamente el cuerpo. ¿Para qué? Para que podamos ser más completos, seamos seres integrales, seres que podamos desarrollar nuestras capacidades físicas a partir del conocimiento. Eso es un secreto que yo les comparto y que funciona de verdad para hacer las cosas bien. Todos los que quieran información del seminario, mándenme un inbox y con mucho gusto les doy la información directamente para que puedan tomar el webinar con el doctor Jorge Fernández Cuevas del primer módulo, que será la hormona del crecimiento. Toda la información acerca de esta hormona, que estoy seguro que va a ser muy enriquecedora para ustedes. Y bueno, los dejo. Este será el primer módulo de varios módulos que conforman el diplomado en ayudas ergogénicas para todo el mundo. Y bueno, lo importante de todo esto es seguir adquiriendo conocimiento, compartirlo y ponerlo en práctica. José Pablo Rocha, entrenador profesional de físico-constructivismo y fitness. Cambio fuera.